Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy estamos conmemorando a una gran escritora y me estoy refiriendo a Sor Juana Inés de la Cruz. Y qué mejor manera de conmemorarla, de celebrarla, que hablar de ella, de su obra, pero sobre todo de lo que hay detrás de su obra, y no intimidades y chismes, sino la tradición que está detrás de su legado literario. Y para ello, felizmente tenemos la presencia de un gran especialista, una gran persona y que tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años. Y me estoy refiriendo a mi estimado David Galicia, de quien les voy a dar una semblanza. David es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa. Se interesa por la poesía y el teatro de los siglos de oro, sobre los que ha publicado algunos artículos y presentado varias ponencias en múltiples congresos. Es miembro fundador del Seminario de Estudios Áureos de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde difunde la literatura de los siglos de oro y su investigación. También es miembro de la Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry y de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novo Hispano de los Siglos de Oro. Pues David, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Yo Leo. No, muchas gracias a ti, Leonel, por invitarme. Pues el agradecimiento es mutuo. Y pues comencemos. Hablemos un poco del contexto de nuestra celebrada Sor Juana Inés de la Cruz para después darle pie a lo que hay detrás de su obra. Como siempre hemos dicho en Yo Leo, nada viene de la nada. Sor Juana no es una isla tal cual y ella inventó los tropos y las formas y las percepciones. No lo vamos a negar. Es una autora, como lo vamos a ver a continuación, que sí crea, sí destaca, porque sí le aporta a la tradición algunas perspectivas, algunos estilos, o simple y llanamente reflejó, potencializó muchas cosas que se hicieron en su época y en su momento. Pero hablemos un poco de manera general para aquellos, espero que no, que en la comunidad de Yo Leo todos conozcan y sepan quién es Sor Juana, pero vamos a suponer que no. Vamos a acercarnos un poco. ¿Qué podemos decir de manera general de nuestra estimada y celebrada Sor Juana Inés de la Cruz? Pues que además de estar en los billetes es muy importante. En realidad es una poetisa bueno, a lo mejor sería más propio hablar de poeta de altísimo nivel, ¿no? Es digamos que la joya de la corona de su época, ¿no? No creo que a finales del siglo XVII, que es cuando ella vive, no creo que haya otro poeta, quizás, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero quizás en todo el orbe, no solamente en el torbe hispánico, sino que no haya un poeta en todo el orbe de finales del siglo XVII que sea tan equiparable, y lo cual es más sorprendente porque ella viene en un contexto donde pues está en desventaja desde el principio por haber nacido mujer, ¿no? O sea, las mujeres tienen un lugar asignado, un lugar subordinado al hombre en la sociedad del siglo XVII, y pues se cree que no pueden hacer las cosas que hacen los hombres, como pensar, escribir poesía, incluso manejar dinero, ¿no? Y Sor Juana hace todo esto y lo hace pues mejor que todos los hombres de su época. Y por eso también tiene una recepción en su momento que la miran como un monstruo, ¿no? Lo dicen como un monstruo incluso, ¿no? De qué es esta mujer, o incluso hay ciertas comparaciones de sus contemporáneos donde la comparan con Santa Teresa, pero también con Santa Teresa con términos de masculinidad, ¿no? No acabo de, como alguien que conocía a Sor Juana, que recitaba esta anécdota de Santa Teresa, de alguien que habló con Santa Teresa y decía como, no acabo de conocer a una mujer, sino a un hombre, y de los muy barbados, ¿no? En este sentido de la masculinidad es conocimiento, que sabemos que es totalmente falso, pero que así se pensaba en la época. Pues Sor Juana viene a tirar todo esto y hacer una maravilla que también le cuesta, porque finalmente la sociedad es una sociedad patriarcal y misógina,
y la única manera que tuvo ella pensemos que Sor Juana desde siempre nos dice como, no, pues a mí lo que me gustaba desde el principio era leer, ¿no? Desde que estaba chiquitita, lo que amaba era leer y conocer, eso es lo que yo quería hacer, pero no podía hacerlo en los roles que se me habían asignado en la sociedad, ¿no? Yo no podía ser, Sor Juana lo dice, yo no podía ser esposa de nadie. Yo lo que quería era estar sola, pero obviamente la sociedad no la iba a dejar vivir sola, ¿no? O sea, como de qué o qué. Entonces, pues lo que hizo fue meterse a un convento, donde la misma Sor Juana dice como, pues esto fue lo que elegí porque también yo quería estar cerca de Dios, pero descubrí que no era lo que yo pensaba, porque aquí no puedo, digamos, además de mis horas de oración cuando estoy leyendo o escribiendo, de repente se ponen a alguien a conversar en la otra celda, a alguien se le ocurre tocar música y pues esta vida en comunidad no me sirve. Además de que pues sabemos actualmente que que a bastantes hombres no les parecía que esto, ¿no? Incluso Sor Juana nos dice que era muy criticada, y también no solamente por los hombres, también por las mujeres, ¿no? ¿Cómo se atreve esta mujer a hacer estas cosas, de escribir poesía, de hacer contabilidad? Porque Sor Juana fue la contadora del convento, fue una muy hábil administradora, lo sabemos ahora, fue contadora del Congreso del Congreso, digo, del convento hasta su muerte, y la elegían y la reelegían porque ella sabía cómo generarle dinero al convento de San Jerónimo, que era donde ella estaba. Entonces, pues, era una mujer admirable en toda su época y que además fue el gran bestseller del mundo hispánico de finales del siglo XVII. Desde 1689 hasta 1715, o creo que o 25, no recuerdo bien, se publican sus obras una y otra y otra y otra vez, ¿no? Lo cual nos demuestra el interés que había por leer a Sor Juana, incluso en medio de cosas tan conflictivas como fue la Guerra de Sucesión Española. Entonces, Sor Juana es eso, ¿no? Es la gran poetisa del orbe de finales del siglo XVII. Pues sí, sí, creo que el hablar de Sor Juana es hablar de un personaje que, como bien decías al inicio, va más allá de los billetes de aquí de México. Es un personaje que ha dejado huella, no solamente en las letras, sino en la cultura en general, por estas situaciones de ir, ¿por qué no decirlo?, en contracorriente de ciertos estereotipos, de ciertas percepciones. Entonces, eso hace que poco a poco Sor Juana vaya siendo un personaje admirable, pero cuando nos adentramos a su legado más importante o el que más conocemos, que son sus letras, ¿tú cómo podrías sintetizar o referir esa grandeza o esa importancia de las letras de Sor Juana? ¿Qué importancia tienen las letras de Sor Juana tanto en su momento como parte de la tradición y, por qué no decirlo, hoy en día? ¿Cuál sería la importancia de las letras de Sor Juana? Okay, planteas una pregunta bastante compleja, que es, o sea, justamente cuando estudiamos a Sor Juana, ¿qué es lo que estamos buscando? Y, o sea, uno habla a Sor Juana y es admirable, ¿no? O sea, Sor Juana también es esto que es variadísimo. Es una mujer que piensa mucho, muchas cosas, ¿no? Hay que pensar que tan solo toda su vida, más que de experiencias, fueron lecturas. Y estas emociones las transmitió, estas emociones que también vienen de lo leído, las vivió a través de la literatura, ¿no? Entonces, cuando nosotros la leemos, es encontrarnos con un universo creo que es verdaderamente un universo muy íntimo en el sentido de que, en un sentido muy, muy espacial, ¿no? Ella imagínense, no salió de esos no sé cuántas hectáreas sean, a lo mejor ni siquiera es una hectárea, no, de hecho es muy poco, no salió de esos cuatro paredes del convento desde que tuvo 17 años hasta que murió a los 40 y tantos, ¿no? Entonces, toda su experiencia estaba en ese convento, y ella evidentemente, pues, su relación con el mundo fue muy a través de los libros, y su forma de expresión fue a través de su poesía, ¿no? Y encontramos una poesía que, bueno, una más bien deberíamos hablar de literatura, porque Sor Juana no se quedó en un solo género, ¿no? Tan solo en poesía practicó todos los géneros de la época,
desde la poesía burlesca, que era algo que probablemente fue escandaloso, de cómo esta señora está diciendo estas cosas impropias de las mujeres, jugando con hablando de cosas sexuales y de cosas chistosas, hasta pues los poemas que eran muy, muy normales, los poemas de tipo amoroso, los poemas filosóficos, los poemas de corte, que también debió haber, que a lo mejor no fue escandaloso, pero sí sorprendente que una mujer escribiera para la corte novohispana, para los aristócratas más elevados. Y finalmente, pues lo que puede ser más llamativo ahora, o lo que ha llamado más la atención, además de, por supuesto, este poema satírico, que hombres necios que acusáis, que todos en México nos sabemos esos dos, ese primer verso, todos nos lo sabemos, ¿no? Además de ese hombres necios que acusáis a la mujer, tiene esta poesía filosófica que culmina en el Primero Sueño, que es como todo el saber de su época está ahí, ¿no? Pero, no pero también no es filosofía hecha verso, sino un poema filosófico, un poema donde Sor Juana se propone decir todo el mundo, ¿no? Tratar de poner todo el mundo en una nuez, en 975 versos, trata de ponerlos, de enseñarnos todo lo que ella sabe, todo lo que ella ha pensado y ha leído. Y pues también ponerse en la línea de otros poemas filosóficos que parte pues tan solo de 2000 años antes, cuando otro poeta muy distinto de Sor Juana, pero también muy, muy, muy desafiante, Lucrecio, escribió sobre la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces es un poema que se halla en esta línea y que además es no solo, eso es por un lado en la poesía, ¿no? Pero también escribe teatro para las élites, y un teatro maravilloso, sorprendente, que uno lo lee, se está carcajeando, y los giros de tuercas es mejor, muchas veces es mejor que ver una serie, una sitcom, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que de repente es maravilloso. Y también pues dentro de este teatro, también el género del auto sacramental, que nuevamente es un género filosófico que tiene por fin dar a conocer, o más bien recordarle a las personas cada año la doctrina católica sobre la Eucaristía, a través de ni más ni menos que de la alegoría y de la espectacularidad. Entonces Sor Juana no escribe un auto sacramental, sino tres autos sacramentales, que además algunos de ellos estaban pensados para montarse en la corte madrileña, que era como decir, no era cualquier cosa. La corte madrileña en esa época era, digamos, que el segundo centro de cultura de Europa, porque pues el primero era Versalles, pero después de eso era Madrid, ¿no? Y era decir, y también a decir algunas cosas, porque también eso es importante señalarlo. Sor Juana forma parte de una intelectualidad criolla que se está descubriendo a sí misma. Están diciendo qué nos hace novohispanos, qué nos hace diferentes a los demás. Y ella lo plantea. Y además de eso, pues ya se va a estos textos en prosa, donde va a hablar de teología especulativa, una teología que puede parecernos ahora un poco aburrida, porque pues nosotros nos interesan ya otros temas teológicos, pero que Sor Juana estaba en lo candente de la época, ¿no? En cuál fue la fineza de Cristo, que ahora es una pregunta muy como de, ¿por qué nos importa esto? Pero de esa época, debido también a la Inquisición y a estas cosas, pues era lo que se podía dar dentro de la teología católica, ¿no? ¿Cuál fue la fineza de Cristo? Sor Juana se pelea con el mayor predicador de su tiempo, Antonio Vieira, un predicador portugués, y produce esta crisis sobre un sermón que además en su momento fue escandalosa. Y además, pues obviamente nos quedan estas cartas que ella dirige a su confesor y al obispo de Puebla, donde hace una defensa propia de su intelecto, ¿no? Donde ahí está, creo que de repente la Sor Juana más pura, o la Sor Juana que ella nos deja ver, ¿no? Ella deja vernos a través de estas cartas quién es Sor Juana y cómo se defiende de estos personajes varoniles que le dicen como, oye, Sor Juana, acuérdate que eres una monja, y una monja no debe de andar escribiendo cosas profanas, una monja tiene que andar viviendo por Dios y para Dios y desde Dios, y solamente puede hacer eso, ¿no? Y Sor Juana les responde que el conocimiento también es una forma de acercarse a Dios, y que las poesías, y que ella escribe poesías profanas porque puede y porque quiere.
y porque la obligan, ¿no? Y entonces, pues es una literatura muy amplia que también tiene también estos ejercicios espirituales, que también era una cosa más o menos rara, porque pues los ejercicios espirituales tienen que devenir de una autoridad, ¿no? Y una monja, pues no necesariamente es una autoridad. Una monja puede escribir para otras monjas, pero que una monja se ponga, hay que pensar que el gran creador de los ejercicios espirituales fue el fundador de la Compañía de Jesús. Entonces, pues que Sor Juana se ponga a escribir unos ejercicios como San Ignacio de Loyola, pues obviamente esto se tuvo que, digamos que no plasmar tan evidentemente, porque la mayoría de las ediciones que corrieron de esos ejercicios espirituales, pues fueron anónimas, ¿no? Entonces, pues ahí nos quitamos el problema, pero pues ahí está, Sor Juana abarca todas las dimensiones de lo que era la intelectualidad de finales del siglo XVII. ¿Qué más podemos decir? Es decir, válgase la redundancia, Sor Juana es un muy buen ejemplo, por decirlo así, de esto que tú bien mencionas, la visión y la forma de vivir, de pensar, de percibir y de referir la misma vida. Entonces, como que Sor Juana en este ámbito sí un tanto rebelde de romper el status quo, pero a su vez sus letras, como tú bien dices, no hablemos solamente de su poesía, hablemos de su literatura, sus escritos, tanto ya sea de carácter literario o incluso estas cartas, que en la época también hay que pensar que muchas veces estas cartas estaban pensadas desde una perspectiva también literaria, se manejan ciertos recursos, no es como los correos electrónicos o los WhatsApp o los Messenger que hoy enviamos, donde nada más tenemos este afán de comunicación. En esta época las cartas incluso eran pensadas, revisadas, corregidas. O sea, pensemos que también había esa tradición de las epístolas. Entonces, Sor Juana, desde mi perspectiva, cumple esa función de a nosotros, hoy en día, de ver cómo se pensaba, e incluso los que somos latinoamericanos y más los que somos mexicanos, conocer cómo era la vida de una manera, porque también no olvidemos esta situación. Sor Juana no salió de esos 4 muros de su convento. Es decir, toda esa explosión de conocimientos, todo eso se dio en un lugar, no era una persona que salía y convivía y tenía esas diferentes percepciones, todas sus percepciones fueron a partir de las letras, como que ella fue una mujer de letras y para las letras. Entonces, creo que esa es la imagen que tenemos que tener de Sor Juana, no solamente esta situación que tú bien refieres de este romance de hombres necios que acusáis a la mujer, sino que esa mujer que escribe ese famoso verso va más allá, es un personaje complejo, es un personaje que tanto por sus situaciones particulares, porque, por ejemplo, podemos mencionar que ella pues, fue una hija bastarda por parte de padre, entonces esa situación personal, esta situación de, esta convicción de decir, yo no me quiero casar con nadie, yo no me quiero rejuntar con nadie, pero tengo que buscar algún medio para poder desenvolverme en lo que quiero y cómo quiero. Entonces, esta mujer es un fiel reflejo de la época, no solamente de este lado del Atlántico, sino incluso de de esos grandes centros culturales como tú bien mencionabas. Y entonces esto nos llevaría, por decirlo así, al siguiente aspecto. Sor Juana es producto de todo ello. Y entonces para poder entender, y por qué no decirlo, valorar la obra de Sor Juana, tenemos que entender un poco a sus antecesores, a esos autores que ella leía, a esos autores que tal vez ella admiraba e imitaba. Entonces, ¿tú cómo podrías ver esa transición? Pensando desde Sor Juana, que es nuestro personaje Yo Leo en esta ocasión, y pensando en esa tradición y esos autores que ella leía y seguramente admiraba y en muchos momentos imitaba. Y no pensar en la imitación de mala manera, sino pensando en estas situaciones muy al estilo Cicerón, de la imitatio y la inventio y estas situaciones tan características en la retórica de la época. ¿Tú cómo lo verías, David? Pues a lo mejor hay que regresar un poco hasta el siglo XV-XVI, ¿no? Cuando surge el Renacimiento y los renacentistas creen que no hay nada mejor que, que los clásicos, ¿no? Que ese fue el momento culminante de la civilización humana y que pues lo que nosotros tenemos que hacer, que lo que ellos tenían que hacer era repetirlos.
Y entonces crean una fuerte noción de imitación, de pues, si tú quieres lucirte tienes que ser como los clásicos. Y esto también se genera a modo de círculos, ¿no? Em, Pensando justamente que finalmente en todas las literaturas existen ciertas prácticas que son aceptadas en un momento. Entonces, los nuevos, los que van llegando, son validados por su capacidad de atenerse a esas prácticas. Pero si uno no, pero pues también hay que diferenciarse en algo de los 20 competidores, ¿no? O sea, hay 20 personas que están tratando de escribir como Homero, ¿no? ¿Cómo te vas a diferenciar de los otros 19? Y entonces tienes que romper un poco las reglas. Y que es justamente lo que hacen muchas veces los escritores canónicos, los escritores que consideramos canon, que hay muchas cosas acerca del canon que podríamos decir, porque hay muchas más circunstancias además de su calidad estética. Pero, o sea, la cuestión de cuando nosotros leemos el canon es que a menudo no estamos leyendo lo que son los ejemplos de su época, ¿no? Los que mejor nos muestran cómo funcionaba la época, sino más bien los que fueron rompedores, los que se atrevieron a ir un poquito contracorriente y luego al ir contracorriente ellos mismos se convirtieron en referencias, ¿no? Y Sor Juana pues tuvo que remar contracorriente, ¿no? Bueno, por un lado es eso, ¿no? De dominar. Sor Juana domina perfectamente los textos de su época, ¿no? Hace referencias a los clásicos como si los conociera, obviamente se los leyó perfectamente, y sobre todo en poesía se hace de un lenguaje que había creado otro gran rompedor más o menos a principios del siglo XVII, entre finales y principios del siglo XVII, Luis de Góngora había formulado lo que llamaríamos el lenguaje barroco o el lenguaje de la poesía culta, que era una complejidad basada en el conceptismo y que Góngora había creado todo un lenguaje, él rompiendo con las reglas del Renacimiento, pero impuso estos cultismos, este uso del hiperbatón, este uso de metáforas ya fosilizadas para darles la vuelta, y fue una sensación, por un lado. Entonces, la poesía en español se volvió un lenguaje gongorino que llega hasta Sor Juana, más o menos unas 5 décadas después de que Góngora muriera, pues llega, Sor Juana está empezando a hacer sus pininos en la poesía hispánica, y Sor Juana tiene que demostrar que sabe hablar el lenguaje que usaba Góngora. Entonces lo hace muy bien, pero también tiene que demostrar otras cosas, porque por ejemplo Góngora era un poeta que jugaba mucho con la poesía, con las imágenes, y esto lo aprende Sor Juana, pero Góngora no era un poeta especialmente filosófico o excesivamente intelectual. Y Góngora, digo, Sor Juana, sí lo es, ¿no? Entonces ahí ya encuentra su nido porque Góngora se pone a hablar de repente del riachuelo que tiene enfrente, ¿no? Y Sor Juana lo que va a ser hablar quizás del riachuelo, pero no del riachuelo que tiene enfrente, sino del riachuelo que leyó. Entonces ese es el gran giro de tuerca. Sor Juana habla librescamente, habla eruditamente y haciéndose parte de ello, parte de un lenguaje ya conocido. Y no solamente bebe de Góngora, Góngora es, digamos, el gran poeta del siglo XVII, pero junto a digamos que, por ejemplo, Góngora podría ser considerado el Venus, o el Venus de la constelación, pero hay muchísimas constelaciones en ese siglo XVII, ¿no? Lope de Vega, el otro gran referente, que es el referente teatral para Sor Juana, era Calderón, ¿no? Que justamente lo que hace Sor Juana es hacer autos sacramentales y comedias al estilo de Calderón, pero pues dándoles la vuelta, demostrando que puede competir con Calderón, que puede ser mejor incluso que Calderón de la Barca.
Eso por un lado. Pero también hay otros poetas dentro de esta constelación de poetas que algunos brillan con mucha luz, ¿no? Por ejemplo, pues, como sabe Leonel, el poeta al que ha dedicado sus noches apasionadas, Francisco de Quevedo, ¿no? Que era menor que Góngora, bastante menor, pero que se volvió bastante importante, muy importante por la publicación póstuma de este libro, El Parnaso Español, que fue el libro de sus poesías, y que lo volvió, o sea, antes era como, pues sí, Quevedo, que es un funcionario es además poeta y que escribe y que está comprometido con España y con la grandeza de España y con la religión católica, pues seguramente así se lo conocía, ¿no? Como un funcionario que escribía muchos poemas, que también tenía esta dimensión, eh, pues, de compromiso intelectual. Y el Parnaso español, que se publica después de que él muere, nos muestra que es mucho más, ¿no? Que ese personaje que, era como, que uno pensaba que escribía en sus ratos libres poesía, en realidad era un poeta grandioso. Y entonces, pues Quevedo mismo, después de muerto, recibe este reconocimiento de que fue el mejor poeta de su generación. Y con ello se convierte en un referente, sobre todo de poesía burlesca, donde cabe decir había aprendido mucho de Góngora, pero le iba a dar su propia fórmula burlesca al grado de que se iba a convertir en el referente, que es también para Sor Juana. Acabas de mencionar unos nombres que llaman mi atención, obviamente, porque, como bien lo sabe la comunidad de Yo Leo, pues mi especialidad, muy cercano a la misma especialidad de David, pues son los siglos de oro español y particularmente, pues la obra de Francisco de Quevedo, que en efecto tengo varias noches apasionadas con la literatura y las letras de ese buen hombre. Tal vez es una de las relaciones más consolidadas en mi vida. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero no está de más que lo sepan. Pues ya son 11 años de estar, de una comunión y de todo el tiempo estar al pendiente, pero nuestra protagonista de hoy es Sor Juana, entonces volquemos esa vista hacia Sor Juana. Pero es importante saber estos nombres, tenerlos presentes. Nosotros no podemos entender, e incluso como lo decía hace unos minutos, ni valorar a Sor Juana sin mencionar estos grandes portentos de la literatura también de estos siglos, siglo XVI, siglo XVII. Hablar de Luis de Góngora, que como bien dices, David, rompe paradigmas, crea un estilo, crea una escuela. Él genera el lenguaje del barroco. Cada vez que hablamos del barroco, desde una perspectiva literaria, pues automáticamente tendría que hablarse de Luis de Góngora, porque él crea ese discurso, él crea las formas, él crea el canon, ya sea para seguir hacia cabalidad como la escuela que él, denominado culteranismo, pero también crea estas escuelas paralelas que adoptan algunas partes de esta gran rama, de este gran árbol que crea Góngora, y le dan un poco la vuelta, abonan, como tú bien dices, estos grandes autores que hoy son canon, que en esos momentos no eran canon porque estaban creando precisamente su discurso, su lenguaje, eso que los iba a hacer grande. En el caso de Quevedo, pues lo descubrimos a su muerte. Sabíamos que ganaba certámenes, sabíamos de muchos de sus textos, algunos eran publicados de manera, como lo que hoy diríamos, pirata, ¿no? La piratería, pero pues porque era el riesgo, ¿no? De la Inquisición que se enterara cuántos textos no se publicaron en contra. Pero estamos hablando de un Luis de Góngora, estamos hablando de un Lope de Vega, estamos hablando incluso hasta de un Miguel de Cervantes, que no figura tanto en la obra de Sor Juana, pero ahí está, es ese portento de escritor que pues nada más escribió El Quijote, nada más, o sea, ahí humildemente escribió una de las mejores, si no es que la mejor obra narrativa en nuestro idioma español. Pero también hay que mencionar a este contemporáneo, por decirlo así, de Sor Juana, Pedro Calderón de la Barca. Muestra de ello es como lo que tú bien decías. Sor Juana se vale de estos autos sacramentales, que es lo más destacado
no lo mejor ni nada, pero sí lo más destacado, lo más prolífico de Pedro Calderón de la Barca. Entonces, hablar de Sor Juana también es hablar de los siglos de oro, también es hablar del barroco, porque como en un colega nuestro que conocemos mucho, David y yo, que es nuestro estimado Jorge Gutiérrez Reina, él siempre lo ha dicho, que es uno de los grandes especialistas también hoy en día de Sor Juana, junto, desde mi perspectiva, con nuestro invitado David, que es Sor Juana llevó al barroco, es decir, barroquizó, o como lo podríamos decir, al mismo barroco, pero para poder barroquizar el barroco o hacer barroco al mismo barroco, tienes que conocer la tradición. Es algo que siempre se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Si tú quieres revolucionar algo, tienes que conocer y dominar eso que quieres cambiar. Y creo que el caso de Sor Juana es uno de los mejores ejemplos, mínimo en la literatura, de eso. Sor Juana pudo hacer más barroco al barroco creado por Góngora porque lo conocía a la perfección. Estas grandes composiciones de Sor Juana evidencian una erudición que obviamente hay trabajo detrás de dicha erudición. Horas, así como mencionaba David, que yo dedico mis noches de pasión a Francisco de Quevedo, pensemos en una misma Sor Juana. Tal vez en las noches, nada más cuando ya no había ruido de estas conversaciones y esta música y estos lamentos, tal vez de sus hermanas del convento, tal vez Sor Juana en las noches y en las madrugadas le dedicaba de manera vehemente a la lectura, a la escritura. Entonces, hablar de estos grandes autores, de tanto del Renacimiento como del Barroco, es hablar de las bases de Sor Juana. Para poder entender y valorar la obra y en consecuencia el legado de Sor Juana, tenemos que mencionar a esos autores, tenemos que tenerlos presentes, porque gracias a ellos, de una u otra manera, Sor Juana conoció y vislumbró el mundo, mismo mundo del que se apropió y lo hizo ser en consecuencia suyo, a su estilo, a su forma. Pero tú qué piensas al respecto de esta constelación de grandes autores de los que se apropia Sor Juana y nos hace un legado que no solamente es la imitatio de estos autores, sino hay un legado particular? ¿Podrías aclararme la pregunta un poco? Lo aterrizo particularmente. ¿Tú cómo ves estas grandes influencias, estos grandes autores en la obra de Sor Juana? Obra que es con su propio estilo, sí, pero que es producto de una tradición. ¿Cómo lo podemos percibir? Bueno, vamos. Un ejemplo muy claro es justamente Primero Sueño, el gran texto filosófico de Sor Juana, y donde de hecho ahí dice en el título, así lo puso el editor, quizás también para vender un poco más, como una estrategia editorial, pero que después de todo lo pusieron así y así se lee actualmente, tiene un matiz significativo. El editor nos dice, Primero Sueño, que así intituló y compuso la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora. Y también el biógrafo de Sor Juana, cuando se pone a hablar, el biógrafo que escribió una pequeña biografía en La Fama y Obras Póstumas, que se publicó cuando ella estaba muerta, también habló de este poema de Primero Sueño y lo comparó con ni más ni menos que Las Soledades, que fue el gran poema rompedor, el gran, pues es un poema que por sí mismo, el poema de Góngora, que por sí mismo se volvió la piedra de toque de la poesía hispánica en el siglo XVII. Góngora lo escribe en 1613 y de inmediato es admirado y defenestrado por todos. Esta gran polémica en la que participaría otros escritores que hoy consideramos menores, como Juan de Jauregui, y Quevedo también, pues con las ganas de decir como, oigan, yo también estoy aquí, ¿no? Yo le puedo tirar a este poema, porque también hay un reconocimiento de que ese era un gran poema, ¿no? Era un poema rompedor, lo supieron ver, todas las personas de esa época supieron ver que era un poema novedoso, y también por eso, pues le dijeron que no, que no iba por ahí, pero pues el tiempo terminó dándole la razón a Don Luis y
Tan el tiempo terminó dándole la razón a don Luis que en 1692 se está escribiendo, Sor Juana está publicando, o más bien le están publicando el Primero Sueño, que justamente tiene este lenguaje gongorino, que es una silba igual que las soledades, y es un primero sueño igual que la primera soledad, y tiene el lenguaje conceptista, muchos elementos que usa Góngora, como la etimología, el regresar al origen, el, hiper, el hiperbatón, las metáforas, el concepto, todo eso, digamos que todo el andamiaje formal de Primero Sueño es gongorino hasta la médula. Pero Góngora jamás habría escrito algo así. Jamás, jamás hubiera escrito el Primero Sueño. Góngora en las soledades pues habla de la naturaleza, de la gran, pues ahora sí que de la naturaleza, de la vida rústica, del valor del trabajo. Y Sor Juana nos habla del conocimiento erudito, ¿no? Primero, ¿cómo es la noche? Eso es con lo que empieza el Primero Sueño, con cómo es la noche. Y vista la noche no como la vemos, sino nuevamente a través de este andamiaje erudito de la noche es como una sombra piramidal que se va elevando hacia el cielo hasta llegar a la primera parte de la luna, pero que no puede llegar a las estrellas. Y posteriormente se pone a hablar del proceso de cómo ocurre el sueño en el cuerpo mediante la teoría médica de la época. Habla de los animalitos que viven por toda la noche y se pone a describirlos nuevamente con mucha erudición, porque pues Sor Juana a lo mejor vio alguna vez cuando era niña un águila, pero pues el referente que tiene del águila ya no es el águila en sí, ¿no? Sino que es lo que Plinio dijo del águila. Y Y así prosigue hasta hablarnos de lo que estaba soñando. ¿Y qué es lo que estaba soñando? Estaba soñando que lo sabía todo. Y ahí nos mete el conocer con las metodologías, primero mediante la metodología platónica y luego mediante la metodología aristotélica y luego es como de, pero no pude saber nada porque en realidad el mundo es demasiado complejo para tratar de entenderlo a través de estas características, entonces pues me desperté, el rayo del sol empezó a amanecer y me desperté, y así es. Primero sueño, aunque esté escrito en este lenguaje formal gongorino, el contenido es completamente de Sor Juana. Es algo que solamente ella podría haber pensado y escrito. Y respecto a Quevedo, aprovechando, o sea, Quevedo puede ser de repente menos visible, porque siempre nos enfocamos en Góngora, pero también Quevedo es este maestro de la poesía burlesca, al grado de que pues casi, ya yo puedo asegurar que casi cualquier texto burlesco del siglo de oro está atribuido en alguna parte a Quevedo. Entonces, cuando él habla de estas cosas monstruosas, él usa la sexualidad, lo escatológico para producir humor. Sor Juana también lo va a hacer con 5 poemas burlescos donde se destrampa la monjita y dice, esto lo escribió una monja, pues sí lo escribió una monja, y una monja que habla de poner cuernos y de cosas bien divertidas y que mujeres feas. Entonces, pues, y que esto lo aprendió del satírico, de esa lengua mordaz que siempre fue Quevedo, que seguramente era de esos que siempre encontraba la mejor forma de herirte y de burlarse de ti. Sí, Quevedo es el que hacía bullying en el siglo XVII. O sea, ese era el bully de los contemporáneos. Bueno, iniciaba consigo mismo, ¿no? Es decir, tiene este famoso poema donde él mismo refiere sus defectos físicos, etcétera. Pero como bien dices, esa tradición, ese referente que era Quevedo en lo satírico burlesco, principalmente en la época, como tú bien dices, es de manera póstuma donde descubrimos que Quevedo era más que un poema, que un poeta solamente satírico burlesco, porque tiene también estas diferencias, estos temas distintos, ¿no? Tiene lo filosófico, lo religioso, también tiene sus famosos poemas amorosos, según muchos especialistas,
el mejor poema escrito en lengua española es de Quevedo. Algo, yo coincido obviamente con ellos, muchos podrán discrepar, pero ese Amar más allá de la muerte, dicen que es un sonetito, 14 versos, pero es el mejor escrito en nuestro idioma. ¿Será cierto o será falso? Es cuestión de percepciones. Obviamente, si me preguntan a mí, yo diré que sí, pero hay que darle su debido valor a las otras composiciones. Pero regresando a estos grandes autores, tú ya mencionaste, no podemos entender los autos sacramentales de Sor Juana sin hablar de Pedro Calderón de la Barca. No podemos entender la magna obra de Sor Juana, ese papelillo, como ella dice, solamente tengo un poema mío, 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 que no me pidieron. ¿Qué es ese sueño? ¿No? Porque ella le llama sueño, ¿no? No le llama primer sueño, ni es ese sueño. Es como que, entre comillas, si confiamos ciegamente en lo que dijo Sor Juana en sus cartas y en sus textos en prosa, es el único poema que ella escribió con conciencia, con la voluntad de querer escribir. Entonces, ahí no podemos entender esa magna obra sin poder hablar de Luis de Góngora. O sea, Luis de Góngora es quien está de una u otra manera detrás de ese texto, pero como tú bien dices, Luis de Góngora no podía haber escrito el primero. O sea, ¿por qué? Porque no era la capacidad del momento, no eran los intereses de don Luis de Góngora. Y por el otro lado, tenemos esto que tú bien mencionabas, de lo satírico burlesco, que uno no podría pensarlo en una monja, y pues sí lo hace Sor Juana. Y también, pero vamos a hablar un poco ya de las particularidades más allá de este primero sueño, de esta erudición. Tiene otros textos como este soneto laberíntico y demás, que son como esas grandes aportaciones que hace Sor Juana a esa tradición. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esas particularidades? Ya nos hablaste de una que es este primero sueño de, sí, sigue el modelo gongorino, sí, pero lo que escribe siguiendo ese modelo, hablando de métrica y demás, no lo hubiera escrito ni el mismo Góngora, porque literalmente es una suma de conocimientos, desde la perspectiva filosófica, Aristóteles, Platón, toda esa situación, ahí la vemos, pero dejando un poco de lado este gran poema que es el primero sueño, ¿qué podríamos decir de otras particulares de Sor Juana y que podríamos, sí, darle su valor a la tradición anterior? ¿Cómo qué ejemplos podemos encontrar en Sor Juana? Bueno, a lo mejor sin salirnos de la poesía burlesca, a ver si lo encuentro. Que estos sonetos que además el padre Méndez Plancarte, el editor de Sor Juana, trató de como que esconder por ahí. Claro, ¿no? Sí, es precisamente, esto es algo que hay que mencionar, ¿no? Una de las grandes ediciones críticas de la poesía de Sor Juana la escribe el gran padre Méndez Plancarte, pero debido a su condición de padre, muchas veces en sus notas, sí, que son muy eruditas, a veces hay que leer a Sor Juana para entender a Méndez Plancarte, pero debido a esta condición de padre, esta situación del dogma, de la religión, a veces hasta censura a Sor Juana, ¿no? Por eso muestra de ello es que estos poemas satírico-burlescos los esconde, los oculta casi, casi como de, ya te metí toda mi erudición y sapiencia, y por ahí te dejo ya estos poemas que para él, pues por lo visto, no les quería dar tanta luz. Pero por algo adelante, David. cuando los pone bueno, Méndez Plancarte acomodó todo en formas métricas, primero los romances y luego los sonetos, al final los sonetos, bueno, al final, primero sueño, ¿no? Pero los sonetos, y en medio de los 80,000 sonetos que escribió Sor Juana, pues ahí lo más en medio puso los 5 sonetos satírico-burlescos, ¿no? Que es una genialidad, si me permites. Aunque eres Teresilla tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo un chacho, aquel que se pintare más sin tacha. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho, que ya no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas bien estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha, sabes darle a entender cuando sospecha que has hecho por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha. Entonces es una genialidad donde se burla justamente de un hombre al que su mujer le pone continuamente los cuernos, ¿no? Al grado de que pues
pues todos los hijos no son suyos, ¿no? Y como para hacer su hacienda mucha, pues otro sembró al muchacho, pero tú lo vas a criar para ayudarte a cosechar, ¿no? Y hay que notar también estos recursos formales que también son muy de Sor Juana, pero también muy de Quevedo. Cuando dice estas terminaciones en hacha, hacho, que también tienen un sentido burlesco, pues recuerdan hay algunas terminaciones burlescas que usaba Quevedo, como por ejemplo cuando dice, la vida empieza en lágrimas y caca. Y está haciendo lo mismo que Quevedo, ¿no? Está repitiendo a este mundo que puede considerarse dentro de lo grotesco. Sí, sí, totalmente. Y aquí podemos ver esa faceta, ¿no? Es decir, estamos hablando de El primer sueño, así, este gran poema filosófico, como tú bien sí lo mencionas, no es filosofía en verso, no es filosofía en poesía, sino a la inversa, es poesía filosófica, y de repente le damos la vuelta de tuerca y encontramos a este mismo yo lírico, a esta misma poeta, hablándonos de infidelidades y hablándonos de cómo el penacho le va creciendo a este personaje. Y eso siempre va a ser atractivo, siempre va a ser llamativo, pero a su vez va a ser una muestra muy representativa de lo que tenía lugar en estas épocas. Es decir, los escritores y las escritoras no se anclaban solamente en una temática, en un estilo, sino buscaban la diversificación, es decir, conocían la tradición y las distintas tradiciones y le aportaban. Y creo que Sor Juana es un muy buen ejemplo de eso, de esos personajes de estas épocas que eran cultos y representaban esta cultura de una manera que para evidenciar esa erudición. O no sé tú qué piensas, David. Yo pienso que quizás no haya habido nadie tan culto como Sor Juana en su época. Bueno, No, al pues menos en el orbe hispánico. sí, pues desde pequeña, ¿no? O sea, por ejemplo, existe esta anécdota que si gustas, cuéntala, de estos cuando reúnen a los más doctos para hacerle un examen a esta pequeñuela y los dejó asombrados. No sé si gustas profundizar en esa anécdota No, particular de Sor Juana. básicamente, que es una anécdota que no sabemos hasta qué punto fue creada. Cuando ella era dama de la virreina, pues todo el virrey y todo el mundo se espantaba de que, ¿de dónde sabe esta niña tanto, no? Entonces se dice que se juntó a los 40 hombres más sabios de toda la Nueva España para ver si de verdad sabía tanto. Entonces le hicieron preguntas y salieron espantados de lo mucho que esta jovencita sabía. Que puede haber sido no más que un truco publicitario, no lo sabemos. Pero es una genial anécdota. Si hoy en día ocurriera eso, wow, o sea, a todos nos tendría maravillados. Claro, no es como un poquito como estos niños genio que de repente empezaron a salir por ahí, de que entraban a la universidad y estas cosas, ¿no? Sí, o sea, podríamos estarnos a la cultura pop, un Sheldon Cooper, ¿no? Sí, claro. Que con esta sabiduría y fuera de su contexto y al distante a lo prototípico de su entorno, pues podríamos pensar guardando las proporciones, ¿no? No nos vayan a señalar los seguidores de Sor Juana que estamos equiparándola a ella con Sheldon Cooper, no, para nada, vamos a guardar proporciones, pero, pero sí se puede creer esa anécdota, por decirlo así, producto de las obras posteriores de Sor Juana. O sea, sí se puede creer que esta joven podía tener la capacidad de sorprender a los 40 personajes más sabios de la zona, porque el mejor ejemplo, como tú bien lo referiste, pues es ese máximo poema, ¿no? Que es el primer sueño. Sí, aunque tampoco hay que tener esta visión de Sor Juana como una persona, de repente tenemos esta visión de las personas inteligentes, eruditísimas, como incapacitadas socialmente, ¿no? Como el mismo Sheldon Cooper, ¿no? Y Sor Juana es, en realidad parece ser que tenía un ángel, yo no sé qué tenía, pero era fascinante en el sentido de que también sabía hacer muy bien relaciones sociales. Lo aprendió finalmente, por algo la pusieron en el palacio y tuvo el éxito que tuvo cuando estuvo como dama de la virreina y posteriormente se sabe ganar a los nuevos virreyes, a los recién llegados virreyes, a la virreina María Luisa,
de Paredes y Nava, etcétera, 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 que es una que tan solo ganársela debió costarle, ¿no? O sea, seguramente a ella le piden que escribe el Neptuno alegórico, que finalmente, que es ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Es un monumento efímero, ¿no? Es un arco triunfal a través del que pasaba el virrey cuando llegaba. Había un arco que lo recibí, de hecho, había dos arcos, una por la iglesia metropolitana, uno por la iglesia y otro por el ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces el virrey pasaba por los dos y estos tenían cositas alegóricas que trataban muchas figuras, muchas imágenes y además poemas escritos y un comediante o comedianta recitaba un poema cuando se lo presentaban al virrey para darle a entender lo que era todo este aparato simbólico, que era un arco, como pues precisamente un arco que podemos equiparar a los altares barrocos, que no son solamente están para lucir bonitos, sino que cada cosa que está ahí significa algo. Entonces los virreyes quedan impresionadísimos y dicen, pues tenemos que conocer a quien fue capaz de hacer este arco. Y pues cuando ya hablan con ella, cuando la descubren, pues Sor Juana se vuelve la poeta de la corte, ¿no? Porque escribía también que les daba mucho de lo que llamamos el capital cultural, que eran cosas que necesitaban los nobles de la época. Un noble no es noble nomás porque sí, ¿no? Tiene que hacer una continua demostración de por qué es noble, ¿no? De por qué es superior a todos los demás. Tenemos esa visión, es justamente la del aristócrata. El aristócrata es aristócrata porque nació ya siendo mejor, ¿no? Pero pues tiene que publicitarlo para que todos sepan que es mejor que todos los demás. Y Sor Juana se vuelve parte de esta cultura aristocrática que ella conoce muy bien, ¿no? Hace sus relaciones sociales y de hecho, esta poesía que hoy no leemos tanto es también extraordinaria, es la mayor parte de la poesía de Sor Juana, ¿no? Yo creo que probablemente más del 60% de la poesía de Sor Juana, de los versos, así como si hiciéramos un conteo de todos los versos que escribió Sor Juana, el 60% iría dedicados a alabar a alguno de los virreyes. Y esto era lo normal, ¿eh? Todos los poetas lo hacían. Desde Luis de Góngora, que también tiene un corpus muy amplio de poemas dedicados a los aristócratas. De hecho, pues todo el primer libro, uno abre el Parnaso español y que es con lo primero que se encuentra, ¿no? Con un soneto tras otro dedicado a no sé qué noble español, que para nosotros es como, pues, ¿quién era fulanito, no? Y parece ser que era un personaje muy importante, por ejemplo, para Quevedo. Y pues Sor Juana se dedicó a hacer esto, hizo una gran campaña de relaciones sociales que finalmente le redituó en muchas formas, tanto la económica, pues porque muchas de estas cosas se pagaban, y por otra parte, finalmente fue María Luisa quien la publicó por primera vez en 1689 en la Inundación Castálida, la presentó al mundo. Y precisamente mencionando ya la obra de Sor Juana y un poco para ya comenzar la recta final y el desenlace de esta amena charla, David, pensemos en un lector nacido a finales del siglo XX o incluso, ¿por qué no?, un lector o una lectora nacida en este siglo XXI. ¿Cómo acercarse a Sor Juana? Tú como especialista de ella, que también le has dedicado mucho tiempo, muchas reflexiones, muchos análisis, ¿qué le podríamos decir a una persona que no, obviamente, que no esté inmerso en el ámbito de la academia, que no esté estudiando la carrera, que en algún momento va a llegar a esa parte de lo nuevo hispano, pensando en una persona que se quiere aproximar a la obra de Sor Juana? Tú como, a partir de tu experiencia, qué le recomendarías a esa persona para acercarse a esta magna escritora? Pues creo, o sea, depende, todos tenemos experiencias distintas, ¿no? Entonces todos buscamos cosas distintas. Pero creo que lo más fácil, lo más sencillo, y por algo es de repente lo que nos enseñan en la escuela y que nos lo entremeten y nos lo meten mal, ¿no? Serían los sonetos, ¿no? Los sonetos son todo un mundo. Están desde este soneto filosófico de este que ves, Engaño Colorido, que es el mejor poema
la época. No es cierto, yo estoy en contra de esas categorías de hablar del mejor poema escrito en lengua española. Creo que hay muchos poemas, probablemente más de una centena, que podrían competir por el título. Entre ellos, por supuesto, Cerrar podrá mis ojos, este que ves, Engaño colorido, media obra de Góngora. No, a lo mejor no media obra de Góngora, pero sí varios poemas de Góngora, lo que tú quieras. Hay mucha poesía entonces en lengua española producida por hombres y mujeres, y pues decir, escoger uno es ya difícil. Eso es como lo que yo veía. Pero sí, justamente regresando a los sonetos creo que son un mundo muy especial, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno se siente filosófico un día, como en este sentido de la vida no vale nada, pues se pone a leer este que ves, Engaño colorido, y a decir, no, pues sí es cierto, ¿no? Como lo voy a leer ¿no? Procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión. Este que ves, Engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Entonces, si un día te sientes de hecho, ahí hay una referencia a Góngora en el final, pero si un día te sientes como existencialista, como de, ay, la vida no vale nada, y pues lees este poema y te llega. También está, por ejemplo, creo que Sor Juana fue una mujer muy intensa, ¿no? O por decirlo mejor, un ser humano muy intenso. Entonces, cuando uno lee algunos poemas de amor, es como, pues, ¿cómo puede ser que esta mujer no haya amado? No lo sabemos, no, quizás nunca lo sabremos, pero algunos de sus poemas de amor son de intensísimos para cortarte las venas con galletas de animalitos o con lo que sea que hagas ahora. Entonces, si un día, por ejemplo, tu crush no te habló, o cortaste con el novio o novia, entonces pues te puedes sentar a leer un poema de Sor Juana, ¿no? Como este pues este es especialmente dolido, ¿no? Es casi Paquita la del barrio, ¿no? Prosigue en su pesar y dice que aún no quisiera aborrecer tan indigno sujeto por no tenerle así aún cerca del corazón. Silvio, yo te aborrezco y aún condeno el que estés de esta suerte en mi sentido, que infama al hierro el escorpión herido y a quien lo huella mancha inmundo el cielo. Eres como el mortífero veneno que daña a quien lo vierte inadvertido, y en fin, eres tan malo y fementido que aun para aborrecido no eres bueno. Tu aspecto vil a mi memoria ofrezco, aunque con susto me lo contradice, por darme yo la pena que merezco, pues cuando considero lo que hice, no solo a ti corrida te aborrezco, pero a mí por el tiempo que te quise, ¿no? Entonces este es cuando estás más en lo más duro del hijo de me dejó. Entonces, pues ahí te saltas con Silvio y que son poemas muy accesibles porque muchas veces no, tienen su complejidad, pero esta complejidad solamente la notas si la observas bien. De repente es como de, mira lo que hizo con las frases, las puso así, pero que en ese sentido, a pesar de tener su complejidad, tú lo lees de corrido y es como, entiendo de qué habla. Coincido totalmente contigo. Creo que también, hablando coincido a su vez que cada uno tenemos nuestras experiencias, pero sí, la recomendación que yo podría hacerles también es acercarse a los sonetos de Sor Juana. E incluso yo tengo la teoría de que regalar el poemario de Sor Juana es una de las mayores muestras de afecto, amor, lo que sea para alguien. Porque, y ese es como tip,
Ya sabemos que yo leo, no tiene esas intenciones, pero tenemos esa filantropía. Regalar el poemario de Sor Juana. Ahorita hablaremos de las ediciones, no nos vamos a olvidar de los filólogos y demás, David. Somos filólogos, hay que también rendirle tributo a nuestra tribu, pero ahorita vamos a hablar de las ediciones para que estén prestando atención y demás, pero regalar una selección de poemas o alguna de las ediciones que ahorita le voy a pedir a David como especialista que recomiende, no está mal. Para mí es una de las grandes muestras de afecto, de cariño, no importa para quién sea, si para un amigo, para un familiar, para esa personita especial, regalar los poemas de Sor Juana e incluso si quieren verse más finos, leer uno, bueno, si tienen buena memoria, declamar uno, referir uno. No les aseguramos el éxito, no quiero después venir que me vengan con reclamos a mí, pero digo que es un buen gesto, porque es una autora que, como bien dice David, te llega, o sea, aunque no seas el gran especialista, aunque no tengas estas notas eruditas que muchas veces los especialistas, los que dedican años o los que compran las ediciones críticas correspondientes, pero algo tiene Sor Juana, este ángel o este algo que bien mencionaba también David, coincido con él, o sea, Sor Juana tiene un don para conmovernos, un don para hacernos sentir lo que está expresando el yo poético, sin importar de qué tipo, porque incluso en los poemas satírico burlescos entendemos el ataque, como que nos imaginamos a esa persona señalando a la otra o los defectos, pero yo no sé, o sea, yo no sé si coincidas conmigo, David, pero eso de regalar los poemas o dedicar un poema de Sor Juana es un buen tip para las personas un tanto enamoradas o que quieren demostrar su afecto, sin importar de qué tipo sea. Pues mira, yo te puedo decir que una de las grandes señales de amor que yo tengo con la gente es regalar libros. Entonces, si yo te regalo un libro es porque te quiero. Eso. Ahora, pues dedicar un poema de Sor Juana es un compromiso del tamaño del mundo. Entonces, pues. Grandes ligas. Es como hay ciertas canciones que no se le dedican a cualquiera. Yo pensaría que en nuestro ámbito mínimo, no sé, podrán hablar otros especialistas de otros momentos y de otras corrientes artísticas, pero Sor Juana es eso. Coincido también con David, regalar un libro también es una muestra de afecto porque eso implica mucho el haberlo escogido, el que tal vez conoces a la otra persona y sabes y evidencias ese conocimiento hacia la otra persona a partir de ello. Sí, totalmente. Pero bueno, adentrémonos, David, a esta parte un tanto filológica. Ediciones de Sor Juana. ¿Cuáles son las mejores? ¿Qué aporta tal vez cada una de ellas para que la vaya conociendo la gente? ¿Dónde la pueden conseguir? Si la pueden conseguir o no. Esos pequeños detallitos. Ok, la edición más, digamos que más difundida, o la que se volvió, digamos, la edición canónica, fue la que hizo el padre Alfonso Méndez Plancarte de las obras completas de Sor Juana, que se puede conseguir en el Fondo de Cultura Económica. Este es el tomo 1, que lo elaboró en 1951, ya tiene su tiempo. Este tomo ya no se, digamos que este libro ya no se imprime ahorita veremos por qué, ¿no? El tomo 1 ya no se imprime, pero es justamente una edición muy buena porque de repente había habido una sequía de Sor Juana que era impresionante. Hubo varios intentos como de retomarla a inicios del siglo XX por parte de algunos intelectuales como Villaurrutia o Hermilo Abreu, pero esta es la primera vez que se imprime con, digamos, un rigor filológico y con unas notas que son, de repente uno dice uno se pregunta quién leyó más, si Sor Juana o Alfonso Méndez Plancarte. Entonces, en el tomo 1 de las obras completas viene lo que él llamó la lírica personal, que es toda la poesía. Esto lo publicó en 1951 y pues como antes las cosas se hacían más despacito, en 1952 saca el segundo tomo, que en este vienen los villancicos de Sor Juana, ¿no? Que Sor Juana era una gran villanciquera, no son villancicos de los de Navidad, sino que eran un grupo de cantos que se hacían para la misa en ocasiones especiales. Entonces ella escribió varios de los villancicos, que quizás debimos haber hablado más de ellos, pero sí, se me fue.
Pero son muy bonitos, también, si uno tiene un alma que le gusta las cosas un poquito religiosas o que en general le gusta la poesía que es más o menos sencilla y bonita, entonces se puede acercar a los villancicos de Sor Juana, que son una verdadera maravilla. Y pues 3 años después, ahí se va a caer todo, pero publica el tercer tomo, que aquí son autos y loas. Son los 3 autos sacramentales que escribió y las loas que escribió a diversos, que son breves piezas teatrales, usualmente para introducir una comedia. Sor Juana las escribió sobre todo a los cumpleaños de los reyes y de los virreyes, que eran festejos particularmente importantes. Podría decir que es mi favorito, aunque creo que fue el que fue hecho con más descuido, porque resulta que Alfonso Méndez Plancarte se nos murió en el proceso, ¿no? Entonces, terminó el tomo 3, pero ya ni lo revisó, ni le dio tiempo, simplemente, y por eso tiene varias erratas y cosas de ese estilo. Pero, pues afortunadamente, Alfonso Méndez Plancarte tenía un colaborador, que fue Alberto G. Salceda, quien nos regaló en 1957 el tomo 4, donde viene pues la prosa y las comedias de Sor Juana. Es un bonito texto. Alberto G. Salceda hace lo que puede, no era una luz tan erudita como la de Alfonso Méndez Plancarte, ni mucho menos, pero pues nos ofrece unos textos bien que se pueden leer agradablemente y con notas que nos especifican. Esta edición tiene ya, pues como se darán cuenta, más de 70 años. Todavía se consigue fácilmente, ya cambió. Estas portadas que yo les mostré ya cambiaron, ahora tienen un diseño completamente nuevo. Pero Que yo les muestro las nuevas portadas. que está muy bonito, la verdad a mí me gusta más el diseñador de ahora que el de antes, ¿no? Está como muy sencillo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero continúa, David, nada más quería aprovechar para El mostrar que... problema es que pues tiene 70 años la edición. Y en esa época había otra formación intelectual, sobre todo en México, ¿por qué no? Vamos a decirlo como tal, pues estaba ciertamente retrasado en algunos aspectos intelectuales con respecto a lo que se estaba haciendo en el resto del mundo, ¿no? Sabemos que existe esta ciencia ya, bueno, no sé si decirle ciencia, pero que existe esta disciplina llamada ecdótica, diseñada para tratar de llegar al fondo de lo que quiso, qué fue lo que escribió el autor, a partir de las diversas impresiones, los diversos testimonios que nos quedan de su obra, porque pues todo proceso de copia, lo sabemos, implica el error o el cambio, que pasa a menudo, también pasa a menudo, o incluso uno piensa que el autor es esta figura que no se puede equivocar, pero que de repente él mismo cuando está escribiendo su obra, como está tan metido en eso, pues también se equivoca, casi como si se equivocara al copiarla de su cabeza al texto. Entonces en los autógrafos también llega a haber algunos errores. Entonces esta ciencia ecdótica, esta disciplina, tiene varios parámetros para lograrlo. Y desafortunadamente Alfonso Méndez Plancarte no estaba muy metido en estos problemas. Él hizo lo que pudo con las ediciones que encontró, que ese también es otro de los problemas, que él estuvo trabajando en la Biblioteca Nacional de México, en un fondo maravilloso que actualmente es la Sala Mexicana, pero que desafortunadamente no tiene todas las obras de Sor Juana, con todos los testimonios que se imprimieron de Sor Juana. Entonces, lo que hizo fue un método que fue agarrar el que tenía a la mano y ir viendo como cuáles eran las diferencias cuando podía, ¿no? Lo cual hace que el trabajo ecdótico, el trabajo de filológico, fuera incompleto. De modo que, pues, los textos que nos ofreció Alfonso Méndez Plancarte son muy superables. Además, también tenía esta manía que tienen
que tenía una formación intelectual del tipo del siglo XIX que implicaba también de repente corregirle la plana al autor. Entonces, esos son los detalles que tiene la edición de Alfonso Méndez Plancarte. Hay muchas otras ediciones. Por ejemplo, uno de los trabajos que a mí me parecen más relevantes y que hoy no se pueden conseguir fue el de Georgina Sabat de Rivers, que publicó esta pequeña inundación castálida. Ella ya fue la primera, fue básicamente la primera que se atrevió a decir que Alfonso Méndez Plancarte no había hecho las cosas bien. Entonces se propuso hacer como regresar a los textos tal cual los encontró. Ella, pues tenía una mayor disponibilidad y mayor movilidad y mayores recursos que los que tuvo Alfonso Méndez Plancarte. Entonces, pues ella se metió a la Biblioteca Pública de Nueva York, tenía la capacidad de ir a Madrid, donde creo que sí está casi completo, por lo menos las obras, ahí en la Sala Cervantes, y ella pudo hacer como ver, y a través de eso darse cuenta de, pues, que Méndez Plancarte había metido mucho la pata. Bueno, a lo mejor no mucho, pero que sí lo había hecho. Entonces lo que ella propuso fue, también se dio cuenta de que al final la mayor parte de los textos eran copias de la primera edición, ¿no? O sea, estaba la primera edición y alguien la copiaba y de esa generaba otra copia. Entonces, lo que propuso Georgina Sabat de Rivers fue, pues vamos a imprimir la primera edición. Solamente que, pues, lo que yo le criticaría a Georgina Sabat de Rivers es justamente esto, que ella, digamos que fue un poco acrítica al querer regresar al texto tal cual se imprimió por primera vez, pues no supo siempre ver cuando efectivamente el mismo copista de la primera edición se equivocaba. Y también que debido también a problemas técnicos no pudo completar el trabajo ecdótico, porque el trabajo ecdótico, que es la selección de variantes, también sirve para que nosotros estemos de acuerdo o no con las hipótesis que se plantean. Nosotros vamos a un aparato de variantes lo vemos y decimos como, sí, esta señora tiene razón en cuanto a lo que plantea respecto al texto. Esto también le quedó incompleto por problemas técnicos. La editorial Castalia, que fue donde publicó La Inundación Castálida, dijo como, no, esto está muy gordo, no lo voy a publicar así, al diablo las variantes, ¿no? Entonces, si hay muchos errores, si hay errores en esta edición de La Inundación Castálida, no son de Georgín, sino son de la editorial. Y pues también ya luego seguramente le faltó los recursos para terminar para seguirse con el segundo volumen y la fama y las obras póstumas de Sor Juana. De ahí que, bueno, hay también otros muchos textos que quisiera señalar con especial cariño. Esta edición de la obra, de la obra dramática de Sor Juana, que es de Cátedra, que hizo Celsa Carmen García Valdés, una estudiosa española, que ella es una muy buena conocedora de estas técnicas de edición y que le hizo un muy buen trabajo en fijar el texto. Entonces, si queremos leer las comedias, que también es algo con lo que podrían empezar, que no son difíciles, y son textos que nos dan muchas risas, como estar leyendo a Shakespeare o este tipo de cosas. Entonces las comedias, Los empeños de una casa es una obra fantástica y muy, muy accesible. Entonces, si pueden leerla, léanla en la edición de Celsa Carmen García Valdés, que también está muy, muy bien anotada. Pero bueno, esto respecto a la poesía, lo que actualmente circula más es la edición de Antonio Alatorre, que también ahora, que él hizo una reedición del primer volumen, de acuerdo a como lo había publicado Alfonso Méndez Plancarte. El Fondo de Cultura Económica le pidió que mantuviera el orden de la edición tal cual, y Alatorre se queja y dice, ¿por qué yo quería ponerlos en otro orden? Y Alatorre llevaba mucho tiempo siendo bastante crítico de la edición de Méndez Plancarte, entonces él puso un texto que es muy,
mucho más cuidado que el de Méndez Plancarte, que regresa a las variantes de las primeras ediciones, pero que también tiene una reflexión sobre el trabajo exótico, pero que lamentablemente no es una edición crítica, porque pues Antonio Latorre tampoco le dio tiempo ni los recursos para hacer esto. Entonces, pues él lo que hizo fue, básicamente el método fue ir anotando como lo iba encontrando, cuáles eran dónde Alfonso Méndez Plancarte se había separado de las primeras ediciones. Entonces él reflexionó respecto a esto y nos entregó este tomo de la lírica personal, muy bien hecho, con notas muy agradables, aunque de repente es como de, no, pues es como esto ya lo dijo Méndez Plancarte, ¿para qué te lo digo yo? Pero que es una muy bonita edición y que es la que circula actualmente porque a partir de 2009, que fue cuando se publicó esta edición, que además yo valoro mucho y que Leonel también tiene una similar porque tiene el autógrafo de Antonio Alatorre, que tuvimos la suerte y que desafortunadamente se nos fue muy poco después. Entonces este libro es el que actualmente se puede conseguir, es una maravillosa edición, es la que yo uso. Por ejemplo, nuestro colega Jorge Gutiérrez Reina tiene como 4 de estos porque ya están cayéndose a pedazos de tanto que los anota. Y que pues eso es el más recomendable. Otra edición que es importante tener en cuenta es la que ha hecho Marta Lilia Tenorio para Penguin Clásicos, que es una colección muy bonita que ven aquí, que seguramente podrán encontrarla en todas partes. Yo la compré creo que en Gandhi. Y lo que hay que decir aquí es que Marta Lilia es justamente la alumna de Antonio Latorre. Entonces es también una de las organistas más importantes. Y lo que ella hizo fue pues revisar, retomar el texto de su maestro, poner una introducción muy bonita, muy accesible para todos. Esta es una edición que de hecho está dedicada para todo público. Entonces, pues nos presenta muy bien quién es Sor Juana, ¿no? Y con las notas que hace también Marta Lilia, que son muy buenas, que nos dejan claro, que buscan justamente aclararnos estos pasajes difíciles, estas palabras difíciles, y que nos permiten acercarnos, y que le permiten sobre todo a un público no especializado acercarse a Sor Juana en un texto que es muy limpio, que está muy bien hecho, que está muy bien cuidado, y que es leído y presentado y anotado por nos consta a todos, el grande amor que Marta Lilia le tiene a Sor Juana y pues también el gran intelecto que ella misma tiene. Entonces esta sería otra de las ediciones recomendables, sobre todo cuando queremos tener un primer acercamiento a Sor Juana. Y creo que no hay mucho más que añadir respecto a esto, excepto pues alguna noticia que es importante decir, hablando, ahora que trajimos a colación a Jorge Gutiérrez Reina. Él estuvo trabajando y yo tuve el placer y el honor de estar bajo sus órdenes en una antología de poesía que nos pidió bueno, que le pidió a él la Academia Mexicana de la Lengua. Y entonces ahí tuvimos la oportunidad de hacer lo que no se había hecho con, con esta, lo que no se había hecho anteriormente. También contamos con una colaboradora muy inteligente, una estudiante de Jorge, llamada Laura, que ella también nos ayudó mucho. Bueno, sí, pues colaboramos los tres. Al final, la decisión final es de Jorge, hay que decirlo, pero los tres elaboramos este trabajo donde efectivamente nos pusimos a ver de una selección de poemas qué es lo que decía cada una de las ediciones antiguas de Sor Juana, sin saltarnos todo, sin saltarnos nada, ¿no? Hicimos lo que se tenía que hacer desde hace mucho. Y hicimos pues un aparato de variantes. Jorge, ayudamos también a Jorge a hacer algunas notas de carácter tanto especializado como no, y Jorge también elaboró otras, les puedo decir que es una edición buenísima, pero lamentablemente no está al alcance
por cuestiones burocráticas. Esperamos que la academia la saque pronto en esta colección también maravillosa que es los clásicos de la Academia Mexicana de la Lengua, y que cuando salga, pues vayan y cómprenla porque les puedo decir que esa es la mejor edición. Las notas son preciosas, yo las tengo bajo, ahora sí que bajo 7 llaves en mi computadora, y también es un texto muy, muy cuidado, ¿no? No solamente se trata de que nosotros revisamos todas las ediciones de Sor Juana, sino que también pues pensamos, y sobre todo Jorge cuando tenía que tomar una decisión final sobre algún pasaje polémico, no lo tomó al ahí se va, sino que lo pensó muchísimo. Y que esto pues también se puede ver en varios de los trabajos que ha venido publicando Jorge. Ahora, yo también tengo por ahí escondida y muy incompleta una edición de El Divino Narciso, que todavía no está terminada, que quizás en 10 años puedan ver, pero que finalmente pues esa es esta recomendación, ¿no? Si cuando salga la de Jorge será probablemente la mejor edición crítica de la poesía de Sor Juana. En verdad, David, muchísimas gracias por esta recomendación y particularmente con esta última, no sabía si le vas a revelar o no, porque como tú bien dices, todavía no está en librerías. Llevamos años esperando lo que al fin se dé la luz verde y demás, pero más allá de esta última recomendación, que sí, yo coincido, yo conozco a cabalidad el trabajo de Jorge, el trabajo de David, a Laura pues no tengo el gusto de conocerla, pero si David y Jorge respectivamente reconocen el trabajo de Laura, yo estoy seguro que esta afirmación de que cuando salga esa edición será la mejor, confío ciegamente, porque es algo que es importante en el ámbito de la literatura y más en el aspecto filológico, tener presente la tradición. Esto que hablábamos de Sor Juana, de que Sor Juana tenía presente la tradición y muestra de ello es que ella se apropió de esa tradición y le aportó, lo mismo aplica en la ecdótica. Voy a hacer una edición, tengo que conocer la tradición, tengo que conocer, sí, los textos del autor, en este caso de la autora, pero tengo que conocer y reconocer el trabajo de mis antecesores. Y yo confío ciegamente y sé de primera mano que el trabajo de Jorge y el trabajo de David, y en este caso también el trabajo de Laura, hicieron eso, y eso es lo que valora uno desde la perspectiva filológica, pero más allá de la especialización, también un lector, porque el texto que vas a leer es fiel tanto a las intenciones, tal vez, uno no puede afirmarlo, pero puede inferirlo, a las intenciones del creador o de la creadora, así como de esa tradición, a esos personajes, esas editoriales, que gracias a ellas, pues conocemos el texto. Entonces, pero más allá de esta última versión, no sé si quisieras agregar algo más, Y David. se me encendió el foco de que me estaba olvidando otra muestra del trabajo de Jorge que sí pueden leer, que es precisamente su tesis de maestría, donde él decidió editar los villancicos de Sor Juana. Y otra de las cuestiones nuevamente es que pues Méndez Plancarte cuando hizo su edición pues no había visto todo, ¿no? Solamente sabía que existían algunos trabajos. Y Jorge, pues que él que es un especialista en encontrar textos en bibliotecas, él dijo como, no, pues vamos a ver qué hay. Porque estos libros no se habían publicado solamente en las obras reunidas de Sor Juana que se publicaron en España, sino que también se habían publicado en forma de pequeños folletos que conocemos con el nombre de sueltas en Nueva España, ¿no? Que se difundieron. Y de los cuales, de los villancicos de Sor Juana, muchas veces nada más nos queda un ejemplar. Creo que sí, si revisamos, si le preguntamos a Jorge, él sabrá mejor, pero creo que nada más nos queda un ejemplar de la mayoría de los villancicos de Sor Juana en diversas bibliotecas del mundo. Y Jorge se hizo la tarea de encontrarlos, los encontró en la biblioteca de Lina, en la biblioteca del TEC de Monterrey y posterior en la Hispanic Society de Nueva York. Y posteriormente fue encontrando que incluso de los que creíamos que había solamente uno, había otra versión impresa, ¿no? Fue encontrando nuevas sueltas. También hay varios en la Biblioteca de Chile.
Y él hizo toda esta labor que él mismo lo dice, ¿no? Como yo quiero ver más, yo quiero ir a Chile, pero pues te tiene que acabar la pandemia y los problemas, porque primero fueron los problemas sociales de Chile, luego vino la pandemia y entonces pues Jorge no ha solamente ha podido solicitar las reproducciones a la Biblioteca Nacional de Chile, pero ahí está, y se puede leer en el repositorio de la UNAM, si ustedes buscan Jorge Gutiérrez Reina en TesiUNAM, les va a salir la tesis de maestría de Jorge, que es su edición crítica de los villancicos, que también tiene unas muy bonitas notas. Pues sí, ya, aunque aquí no está presente, ya estamos comprometiendo a Jorge, tal vez, le vamos a hacer llegar la invitación a Jorge. Obviamente ahorita Jorge está muy ocupado, muy ajetreado por todas estas situaciones, estas vicisitudes, es uno de los mejores, si no es que el mejor sorjuanista actual que tenemos, entonces obviamente está siendo muy requerido, pero sí, yo espero que en breve tengamos el honor que lo tengamos a su vez en Yo Leo. Entonces ya nos estamos comprometiendo, no sé si él va a ver este video, se lo voy a hacer llegar de todos modos, aquí lo confieso en la comunidad, yo, este video le voy a decir, ve la parte del minuto tal al minuto tal, te estamos comprometiendo, Jorge, espero que lo estés viendo, para que sí, efectivamente nos cuente esa parte de él es el que lo ha vivido de manera reciente, él tiene efectivamente esta tesis, que la pueden consultar, es de carácter público, se pueden acercar a este excelente estudio y más allá de esta erudición que el mismo Jorge tiene, lo que explica Jorge, eso también es algo valioso, es algo que aporta siempre. Pero bueno, ya vámonos. Recta final, David. Ya hicimos las ediciones, ya presentamos a Sor Juana. Tal vez espero que este video haya hecho conocer algunos aspectos de Sor Juana, porque no nos enfocamos que en su vida y que si fue cocinera o no fue cocinera. Eso no, eso hay otros videos, hay otros personajes. El propósito de este video era hacer ver otras perspectivas desde la filología, desde tu propia experiencia, de trabajarlo de manera particular o perteneciendo a equipos de trabajo en torno de esta obra. Supongamos, y más allá del supongamos, quitemos el supongamos, yo estoy seguro que gran parte de la comunidad de Yo Leo le generamos esa inquietud. Y entonces, por un lado van a estar estas ediciones críticas que amablemente nos recomendaste, pero tal vez alguien te quiera consultar a ti de manera directa. Te podemos encontrar en redes sociales para que alguna persona de la comunidad de Yo Leo te mande un mensajito y te diga qué opina de tu percepción, tal vez conoce tu mismo trabajo, ha leído alguno de tus estudios y demás, o te quiere hacer alguna consulta, ¿te podemos encontrar en redes sociales? Sí, como David Galicia en Facebook, que es la red social donde soy presentable. Presentable, bueno, perfecto. También me Entonces, pueden encontrar en Twitter, pero en Twitter no soy nada presentable. Básicamente lo uso para quejarme. bueno, pero se puede usar como un canal de comunicación. Perfecto. Entonces, en la pantalla ya pudieron ver, aunque no quiera David, vamos a mostrar el Facebook y el Twitter de David, pero bueno, la recomendación es que lo contacten principalmente por Facebook y le comenten, ¿no? Le comenten alguna inquietud, alguna situación, alguna cosa que crean y consideren que él de primera mano tiene que saber. Pero bueno, pues David, no sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Pues la invitación a que lean a estos poetas, especialmente a Sor Juana, que de verdad Sor Juana te enamoras de ella, ¿no? Te enamoras porque te enamoras. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, pues David, infinitas gracias por haber aceptado la invitación de Yo Leo, por esta amena plática y tus experiencias, tus percepciones, tu lectura, tu análisis, tus recomendaciones, créeme, fueron de primera calidad. Entonces, infinitas gracias, David. Gracias a ti, Lionel. Y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten si qué les parece la obra de Sor Juana, si la conocían o no la conocían, si sí, cuál es su poema favorito, cuál es su texto favorito, qué recomendaciones harían ustedes a la comunidad de Yo Leo, qué les pareció la percepción de David, este trabajo de Jorge Gutiérrez Reina, que también hemos invitado a que se acerquen a él, o bien usar el espacio de comentarios para cualquier cosa que abone a este proyecto.
Ya que estábamos hablando de redes sociales, también les extiendo la cordial invitación para que estén al pendiente y sigan las redes sociales relacionadas con este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Feliz cumpleaños, Sor Juana, si es que nos ves. Hasta siempre.